Ahí está. Ok, se ve la pantalla, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Ok, gracias. Bien. Lo que habíamos charlado había sido sobre este científico, Mendel, que es considerado el padre de la genética, el cual había trabajado desde su monasterio con las plantas de arvejas o guisantes, y fue el primero en postular una denominación para la palabra gen, aunque no se llamó así, pero hoy se sabe que quería significar eso. Trabajó con guisantes porque eran fáciles de cultivar y económicos, podían dejar descendencia muy rápido. Trabajó primero generando líneas puras de las plantas. Eso significa que para una característica él las reproducía hasta tal punto en el cual obtenía siempre la misma característica. Y trabajó con 32 variedades diferentes de esta planta, de las cuales tenía 7 características, y cada una de esas características tenía 2 variantes, ¿no? Hoy a esa palabra característica la denominaríamos gen, o sea, trabajó con 7 genes, y a esas variantes las denominamos alelos. Lo que hizo fue primero entrecruzar 2 líneas puras de plantas, en el ejemplo que tenemos acá, es con el color de la semilla, cruzó líneas puras de semillas verdes con líneas puras de semillas amarillas, y obtuvo siempre el 100% de su filial 1 o primera generación, 100% amarillas. A partir de ahí realizó su primer postulado o primera teoría llamada principio de la uniformidad. Luego volvió a entrecruzar la filial 2, volvió a generar otra filial nueva, que es la filial 2, con entrecruzamientos de la filial 1. O sea, agarró 2 plantas de la filial 1 y las volvió a cruzar entre ellas. Así obtuvo la filial 2, en donde tenía semillas de color verde y semillas de color amarillo. Entonces, como la semilla de color amarillo había surgido en primera instancia, buen día, Tiago, decidió denominarlas dominantes, y a las que estaban ocultas, que en este caso era el color verde, las llamó recesivas. A partir de ahí postuló su segundo postulado, su segunda teoría o segunda ley de Mendel, que se llama principio de segregación. Finalmente, entonces se determinó de forma universal, esto es después de Mendel obviamente, una como ley universal, por así decirlo, o como una regla general para que a los alelos dominantes se los represente con una letra mayúscula y a los recesivos con una letra minúscula, cualquiera sea del abecedario. Y así, si el gen, que siempre viene de a pares, ¿sí? Es homocigota, significa que vamos a tener 2 letras iguales, o sea, 2 letras mayúsculas o 2 letras minúsculas, y así obtendremos una homocigota que puede ser dominante, si las 2 letras son mayúsculas, o recesivo, si las 2 letras son minúsculas. En cambio, si tenemos una letra mayúscula y una letra minúscula, es un individuo heterocigota, ¿sí? Hetero significa diferente, se refiere a las letras. Bien. Entonces, como ya habíamos mencionado antes, leo un poquito acá el texto. Cuando se forman los gametos, cada uno de esos gametos, o sea, recibe solo un alelo de cada gen. Si los 2 gametos se combinan y forman un cigoto, los alelos se van a reunir en pares. Vamos a poner un ejemplo. Pongo el ejemplo que pongo siempre porque capaz es sencillo, ¿no?
Mi mamá tiene ojos marrones, mi papá tiene ojos verdes. Cuando los gametos de ellos se formaron y se expresaron esos alelos para esos colores de ojos. Cuando me tuvieron a mí y formaron lo que yo sería el cigoto, ¿no? La primera célula de vida, se unieron el alelo de color de ojos marrón de mi mamá con el alelo de color de ojos verde de mi papá. O sea, se unieron dos alelos formando un par, es decir, un gen, y ese gen va a decodificar el color de ojos, lleva la información para el color de ojos. Si los dos alelos de ese par, es decir, el alelo de mi mamá y el alelo de mi papá, son iguales, es decir, son homocigotas, el rasgo que determinan se van a expresar. O sea, si mi mamá hubiera tenido ojos marrones y mi papá ojos marrones, o sea, los dos alelos son iguales, 100% se va a expresar de que yo voy a tener ojos marrones. Pero si son diferentes, como es el caso del ejemplo, un alelo de color ojos marrones y un alelo de color ojos verdes, el individuo es heterocigota para esa característica, para ese gen. Entonces uno suele dominar al otro. Un alelo dominante, o sea, A mayúscula, se expresa siempre en homocigotas dominantes y en heterocigotas. Pero un alelo recesivo solo puede manifestarse en homocigotas recesivos. Miremos acá arriba. Yo dije, un alelo dominante, o sea, una A mayúscula, se expresa en homocigotas dominantes, que habíamos dicho que eran las dos A mayúscula, homocigotas, pues son iguales, y dominantes porque tienen una A mayúscula. Y también se expresa en heterocigotas, o sea, en la A mayúscula, A minúscula. ¿Por qué? Porque ya con que haya una A mayúscula, ya sabemos que el gen el alelo que se va a expresar, eso es el dominante, porque tengo la A mayúscula. Pero un alelo es recesivo, o sea, la A minúscula, solo cuando el individuo tiene en esa característica homocigota recesivo. O sea, solamente acá, cuando es homocigota recesivo, AA. Ese es el único caso en el cual se podría haber expresado el color de ojos verde. ¿Sí? Si para ese gen yo tengo en mi ADN homocigota dominante o heterocigota, se iba a expresar sí o sí el color de ojos marrón. ¿Sí? Ahora, si justo se daba la casualidad de que mi mamá tenía ojos color verde y mi papá también, los alelos se iban a unir, iban a formar un gen para el color de ojos homocigota recesivo, o sea, 2A minúscula. Y ahí sí, yo iba a tener color de ojos verdes. ¿Sí? Es el único caso en el cual por ahora sabemos que se puede dar. ¿Ok? ¿Alguna duda o alguna pregunta de esto? ¿No? En el aula estamos bien. Ok. Bien. Ok. Ahora, como para agregar dos palabritas más, porque no son suficientes en la ciencia, tenemos que establecer lo siguiente. Cuando yo de un individuo hablo de la apariencia externa, de lo que yo veo, del color del pelo, el de los ojos, el de la piel, la forma de los ojos, si son más grandes, más chicas, la nariz, los dientes, si tiene las 4 extremidades, todo lo que yo veo de un individuo, se llama fenotipo. ¿Sí? Esto es a nivel del individuo, se llama fenotipo. Son las características observables o que se pueden medir, ¿no? La altura, el peso, todo eso. Ahora, si yo analizo la composición genética de ese individuo, es decir, sus genes, cuántos genes son homocigota dominantes, cuántos genes son homocigota recesivo, cuántos genes son heterocigota, ¿sí? Bueno, ahí eso se llama genotipo, ¿sí? Es simplemente para diferenciar de lo que yo observo de lo que yo puedo realmente saber en cuanto a sus genes. Esto es importante porque en la genética se realizan cálculos, que es lo que vamos a ver hoy, cálculos matemáticos, para establecer diferentes prioridades en cuanto a la cantidad de genes o alelos
que se puedan tener para determinada característica, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver hoy, y tenemos que ir siguiendo un ejemplo. Lo que vamos a realizar es lo que se llama tabla o cuadrado de Punnett. Punnett fue un matemático que estableció esta, no sé si fue él que la estableció o no, pero en su honor se le puso su nombre. Es simplemente una tabla que mide probabilidades y se utiliza en genética, pero para siempre, ¿ok? O sea, es el ABC. Acá importa mucho la filial 1 y la filial 2, importa mucho el genotipo y el fenotipo, importa mucho si es homocigota, heterocigota, o si es dominante y si es recesivo, ¿sí? Así que tratemos de prestar atención, y cualquier duda que quede o algo que no se entienda, me frenan y lo volvemos a ver, por favor. Porque son muchos pasos, ¿sí? Así que quisiera que ninguno se pierda o se quede atrás. Bien, acá es el ejemplo. Si se cruzan plantas con guisantes homocigota para flores colores púrpura, con plantas de guisantes de flores blancas, solo se van a obtener plantas de flores púrpuras en la filial 1. Eso ya lo conocíamos, ¿no? Acá la característica que se pone en juego es el color de la flor. O sea, voy a tratar de reproducir o de unir. El término correcto es hibridar, pero bueno, ya sabemos, ¿no?, lo que estamos hablando, de flores púrpura y de flores blancas. Yo tengo líneas puras de flores púrpura y líneas puras de flores blancas. Las uno entre sí. Esta primera unión es la generación parental, ¿se acuerdan? O la generación P se llamaba. Bien, y voy a obtener la filial 1, la primera generación de hijos. Ahora, esa filial 1 son todas flores púrpura, ¿sí? Todas flores púrpura. Es más o menos lo que veníamos charlando cuando hablábamos del color del guisante, cuando hablábamos, ¿se acuerdan del ejemplo de las flores altas? Si yo voy haciendo un paralelo con el ejemplo del color de ojos, diría, la generación parental, ¿sí?, son la generación de los papás, y uno, color de ojos marrón con color de ojos verde. Obtengo la filial 1, que sería yo y mi hermano, por ejemplo. Tenemos los dos color de ojos marrón. Bien, esta característica, ya sea el color de ojos o las flores color púrpura, me habla de un fenotipo, o sea, de algo que yo puedo observar. Pero yo puedo conocer su genotipo, puedo saber cuál es su genotipo. Bueno, en realidad, si sé que se expresa, por lo menos entiendo que las flores púrpuras es el gen dominante, ¿sí? O sea, es dominante. Es una A mayúscula, por poner una letra. Claro, pero yo sabía que la A mayúscula podía ser homocigota dominante o heterocigota, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenían las dos la A mayúscula? O sea que yo puedo saber que las flores púrpuras se expresan, puedo saber que es el dominante por sobre las flores blancas, pero técnicamente yo no lo puedo analizar genéticamente, por lo menos así a simple vista. Entonces, tengo que suponer que puede ser u homocigota dominante o heterocigota. Hasta ahora no lo sé. Pero lo puedo llegar a descubrir. ¿Cómo? Bueno, al principio me dijo que se cruzaron con flores blancas. Y las flores blancas, que hoy sabemos que es el gen recesivo, ¿cuándo era solamente recesivo? ¿Para qué estado del gen, de esto que está acá, siempre se expresaba el recesivo? ¿Cuándo era qué? Cham. Cham. ¿Alguien? En el aula que están debatiendo el tema, me imagino. No, no pregunté si estaba bien. Hice una pregunta con una respuesta que me tienen que dar. Así que la espero al grupo de WhatsApp.
¿Qué profe te dice así como no escuchaba? Pregunté. Para el color de ojos verde o para el color de flores blancas, que es el ejemplo que estamos dando, ¿qué tipo de gen, o sea, si es homocigota o heterocigota, si es homocigota dominante o homocigota recesivo, se expresa para el recesivo, siempre? ¿Cuál de todos? Los que mencioné. ¿Y heterocigota no sería? ¿Cómo? ¿Heterocigota o heterocigótico? Heterocigosis. Pero ¿qué habíamos dicho recién? ¿Cuál es el único momento en el cual se expresan los alelos recesivos? Cuando tenían las dos letras minúsculas, ¿no? ¿Y el heterocigota tiene las dos letras minúsculas? ¿Cómo, profe? No, ¿El heterocigota tiene las dos letras minúsculas? ¿O tiene una mayúscula y una minúscula? Tiene una y una, ¿no? Sí. Entonces, si ya tiene una letra mayúscula, que es el gen dominante, va a expresar el alelo dominante o el alelo recesivo. El dominante. Sí. Entonces, la única opción por la cual el alelo recesivo se manifiesta es cuando es A minúscula, A minúscula. O sea, homocigota recesivo. Claro. Yo quiero decirles algo, yo las adoro y ustedes lo saben, pero están dele que hablar. Y eso las veo de acá. No sé si están hablando de la materia, lo cual estaría buenísimo, pero es un tema complicado. Les digo por ustedes, porque después vamos a hacer el trabajo práctico y nada, por ustedes nomás, ¿ok? A ver, vamos de nuevo. Habíamos dicho, los genes homocigota podían ser homocigota dominante y homocigota recesivo. Homocigota dominante es cuando las dos letras que lo representan, que representa a cada alelo uno del papá y uno de la mamá, los dos son iguales, eso significa homocigota, y los dos son en letra mayúscula, ¿sí? Eso es dominante. La A mayúscula representa siempre el gen dominante y la A minúscula el gen recesivo, el que se esconde, el que no puedo ver. Entonces, si las dos letras son iguales, significa que ese organismo para esa característica es homocigota. Pero tengo dos tipos de homocigota. Pueden ser las dos letras mayúsculas y es homocigota dominante, o las dos letras minúsculas y es homocigota recesivo. Entonces, si yo presento una homocigota dominante, yo sé que la característica que se va a expresar es la dominante. Ahora, si yo tengo para esa característica homocigota recesivo, el gen que se va a expresar, el alelo que se va a expresar, va a ser, por ejemplo, en nuestro caso, el color del recesivo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si los dos alelos son diferentes? Si recibo un alelo de mi papá A mayúscula y un alelo de mi mamá A minúscula, para esa característica, esos alelos se van a unir, porque siempre vienen en pares, y voy a tener una combinación de los dos, o sea, una A mayúscula y una A minúscula. En ese caso el individuo es heterocigota. ¿Pero qué se va a expresar? ¿Lo recesivo o lo dominante? Si tengo uno de cada uno. Bueno, en este caso siempre se va a expresar lo dominante. Cuando en las características haya una letra mayúscula, en este caso la A, siempre, no importa si es heterocigota o homocigota, si hay una mayúscula se va a expresar el gen dominante, ¿sí? Por sobre el recesivo. En la única caso en el cual se expresa el gen recesivo, el alelo recesivo, es cuando es homocigota recesivo. ¿Sí? Porque acá no tengo A mayúscula, entonces no queda otra que se exprese la A minúscula, o sea, el gen recesivo. ¿Ok? Eso es lo que dijimos hace un ratito. Ahora, yo estaba acá explicando que Mendel cruzó plantas de color púrpura, o sea, con las flores de color púrpura y flores blancas, ¿sí? Y obtuvo 100% de flores púrpura en la filial 1. Entonces, sabemos dos cosas. Sabemos que las flores púrpura son la dominante, porque si se expresó es porque el color es el dominante.
Ahora, yo voy arriba y digo, puede ser que sea dominante porque es un homocigota dominante, o puede ser dominante porque es un heterocigota. En este caso, las flores púrpura, ¿pueden ser homocigota recesivo? No, obviamente que no, porque si es homocigota recesivo se tendría que expresar el color recesivo. ¿Cuál es el color recesivo? ¿El violeta o el blanco? No. El violeta o el blanco es el recesivo, el que queda oculto. Entendí violeta por naranja. No, naranja no. Violeta, o sea, púrpura o flores blancas. ¿Cuál era el recesivo? Blanco. Blanco, claro. Entonces, sabemos que las flores púrpura, que es el dominante, yo lo puedo ver, sé que nacieron flores púrpura, pero yo no puedo analizar su composición genética, por lo menos en la época de Mendel. Entonces, puedo suponer que las flores púrpura, que yo sé 100% que es dominante, porque la estoy viendo que se expresó, y sé que es la A mayúscula, tengo dos opciones. Puede ser que genéticamente sea homocigota dominante, o puede ser que sea heterocigota, porque son los dos casos en los cuales se expresa el gen dominante, ¿ok? Ahora, yo las había cruzado con flores blancas. Las flores blancas, y esta era la pregunta inicial, ¿cuál es el único caso que puede ser flor blanca? Que ya sé que la flor blanca es recesivo, es A minúscula. El único caso en el cual se puede expresar las flores blancas para esa característica es si en esa característica es homocigota recesivo. Es el único momento en el cual se pueden expresar flores blancas. ¿Ok? Ahora, acá viene la pregunta del millón. Si yo estoy uniendo, si yo estoy reproduciendo flores púrpura y flores blancas, significa que estoy aportando que en esa filial 1 voy a tener por lo menos un alelo dominante de las flores púrpura y por lo menos un alelo recesivo de las flores blancas, ¿sí? Porque justamente las estoy uniendo. Entonces, yo obtengo flores púrpura, pero en algún momento quedó ese alelo blanco oculto en algún lado. Entonces, ¿qué es más lógico pensar? Que esa filial 1, esos primeros hijos que nacieron, ¿son homocigota dominante o son heterocigota? Teniendo en cuenta que uno de sus papás es heterocigota, perdón, es homocigota recesivo, o sea, flores blancas. ¿Qué es más lógico pensar? Que esa primer filial, esas primeras flores púrpura que se originaron, ¿son homocigota dominante o son heterocigota? ¿Qué piensan? Homocigota dominante. Ok, esa es una opción, pero pensemos lo siguiente, yo lo estoy uniendo, o sea, uno de sus papás era homocigota recesivo, o sea, portaba el gen minúscula, el gen A minúscula. Cuando nacieron los hijos de la filial 1, ese gen recesivo quedó guardado, ¿sí? O sea, quedó reservado, quedó escondido. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿no es más lógico pensar que esa primera filial son heterocigota? Porque acá en los heterocigota tengo un gen recesivo, la A minúscula, pero que está guardado, que no se expresa. ¿Lo entienden? Sí. Más o menos. Sí. Bien, esto es lo que trató de hacer Mendel y lo llevó a una tabla de Punnett. Presten atención a lo siguiente. Este dibujo que está acá es una tabla de Punnett. Acá tenemos otra imagen, pero nos quedamos con esta. En una tabla de Punnett se dividen en los alelos que yo coloco y las combinaciones que se pueden hacer. En este cuadradito acá siempre coloco la palabra femenino-masculino como para representar a los dos papás, a pesar de que en las plantas no hay femenino y masculino, pero se pone igual en representación. Entonces, yo dije, acá en nuestro ejemplo, yo uní plantas colores púrpura con flores blancas, ¿no? O sea, color púrpura con color blanco.
Habíamos dicho que estas eran líneas puras, ¿sí? Si son líneas puras, ese es el caso para los homocigotas, recesivos y dominantes, ¿ok? Entonces, como son líneas puras, voy a ubicar, por ejemplo, supongamos que la mamá tenía líneas puras color púrpura. Entonces, en ese caso, para las líneas puras, sí son homocigotas dominantes. O sea, coloco la letra A. Pero como Profe, sí. perdón, No, disculpa. Cierra un poco porque va a pasar gente por el pasillo, por eso. no pasa nada, no pasa nada. Como todos los genes vienen de a pares, voy a tener siempre dos alelos, ¿sí? Nunca voy a hablar de A solo, voy a hablar de AA siempre. Entonces, en el caso de la mamá, que es la que transporta las flores color púrpura, ¿sí? Voy a ubicarlos así. En cada cuadradito coloco un alelo diferente. En el caso de la mamá es AA mayúscula, coloco una A en un cuadradito y la otra A en el otro. Ahora, habíamos dicho que el papá, por ejemplo, tenía flores blancas, y flores blancas solamente se expresaban cuando era homocigota recesivo, ¿sí? O sea, las dos A minúscula. Hago lo mismo, pero lo pongo en la línea superior, ¿sí? Horizontal. Una A minúscula en un cuadradito y la otra A minúscula en el otro cuadradito. Bien, entonces ya tengo ubicados los gametos, ¿sí? De mi mamá y de mi papá. Esos son los gametos. Ahora empiezo a hacer combinaciones. Entonces, para este cuadrante de acá, voy a tener que unir este alelo de mi mamá con este alelo de mi papá, ¿sí? Es el cuadrante que resulta, la combinación de este con este. Entonces, anoto una A mayúscula y una A minúscula, ¿sí? Como siempre la mayúscula tiene que estar por delante, cuando hay dos diferentes, lo tengo que anotar de esta forma. Ahora voy al cuadrante al lado. Tengo que unir este alelo de mi mamá con este alelo de mi papá, ¿sí? Porque este cuadrante de acá es la unión de este con este, ¿sí? Entonces anoto la A mayúscula de mi mamá y la A minúscula de mi papá. Me queda así, un heterocigota. Ahora, voy al cuadrante este de acá abajo. Tengo que unir este alelo con este alelo, ¿sí? Lo mismo, anoto A mayúscula de mi mamá, A minúscula de mi papá. Me queda un heterocigota. Y lo mismo hago en este cuadrante, tengo que unir este alelo de acá con este alelo de acá. Entonces anoto la A mayúscula de mi mamá y la A minúscula de mi papá. Entonces me queda este cuadrante. Este cuadrante son 4, ¿verdad? O sea, tengo 1, 2, 3 y 4 cuadrados. Si yo quiero representar eso como el 100%, y lo divido en 4, ¿cuánto porcentaje le va a cada cuadrado? Si todos es el 100%. Cada uno de estos cuadrados, ¿cuánto porcentaje representa? Vamos, que son buenos en matemáticas. ¿Cuánto porcentaje es? 25. 25. 25. No, 25. No, 25. ¿Por qué? 25 más 25, 50. Más 25 de este, 75. Más 25 de este, 100%. O sea, todos los cuadrantes. ¿Ok? Cada uno de esos cuadraditos representa un 25%. Porque si yo sumo los 4 cuadraditos, me dan 100. ¿Ok? Ahora, en este caso, ¿cuántos cuadrados yo tengo anotado de individuos homocigotas? Homocigotas, ¿eh? ¿Cuántos de estos cuadrados son homocigota? De estos 4. Ninguno es homocigota, ni dominante ni recesivo, no hay. O sea que el 100% son heterocigota, ¿sí? O sea, este cuadrado de Punnett yo lo armo para obtener la filial 1, en este caso, ¿sí? Que son estos 4 individuos. Significa que el 100%
de la filial 1 van a ser organismos heterocigotas. ¿Y el heterocigota qué expresaba? ¿El color dominante o el color recesivo? O sea, el color púrpura o color blanco. El heterocigota, ¿qué expresaba? El púrpura. Púrpura, exacto, porque sabemos que el púrpura es el dominante y ya tenemos una A mayúscula acá en cada uno, o sea que siempre se va a expresar púrpura. Bien, eso fue exactamente lo que le pasó a Mendel, ¿sí? Obtiene plantas de flores púrpura en la filial 1, ¿ok? Ahora, gracias al cuadrado de Punnett, sabemos al 100% que todas las flores de color púrpura de la filial 1 son heterocigotas, 100%. Antes teníamos la duda, no sabíamos si era homocigota dominante o si era heterocigota. Ahora sabemos al 100% que son heterocigotas, ¿ok? Ahora Mendel volvió a cruzar esas plantas de la filial 1, y para hacer eso me voy a ir a la imagen de acá abajo, ¿sí? En esta imagen volvemos a repasar lo mismo. Yo tengo mi generación parental, la generación P, se representa con una P, en donde yo mezclé flores púrpuras y flores blancas. Si yo quiero hablar de su fenotipo, digo, mezclo flores púrpuras con flores blancas. Ahora, yo si hablo de su genotipo, recuerden que eran los genes, ¿sí? Voy a tener flores púrpura A mayúscula, porque es la dominante. Recuerden que las líneas puras siempre son homocigotas dominantes u homocigotas recesivas. Con las flores blancas A minúscula, ¿sí? Ahora, de ahí saco los gametos, los que se van a unir en la fecundación. De las A mayúscula, el único gameto que puedo sacar, ¿cuál es? Una A mayúscula, es lo único que hay, no tengo otro. ¿Sí? Los dos se repiten, por eso saco uno solo. Y la A minúscula me pasa lo mismo, pero con la A minúscula. ¿Sí? Saco los gametos para poder trabajar mejor. Bien. Y ahora armo la filial 1. ¿Sí? En la filial 1 es exactamente lo que tenemos acá arriba. Ubico los alelos del papá y de la mamá y armo mis probabilidades. Entonces, como dijimos, el 100% de las probabilidades van a ser organismos heterocigotas. Eso en cuanto a su genotipo. Y en cuanto a su fenotipo, van a ser flores púrpura. Es lo que yo veo, es el color que yo estoy viendo. ¿Sí? O sea, esto es lo que obtengo. Flores púrpura, A mayúscula, A minúscula, o sea, heterocigota. Hasta acá lo mismo que estuvimos charlando recién. Ahora voy a volver a cruzar todas las flores de la filial 1. Voy a cruzarla con sus hermanas. Pero acá lo de los gametos no es tan fácil, porque acá no tengo uno solo. Acá tengo dos gametos diferentes, uno dominante y uno recesivo, ¿sí? Entonces tengo que extraer las dos opciones de gametos que tengo, ¿ok? O sea, una A mayúscula y una A minúscula. Esos son los gametos que yo tengo en juego, ¿sí? Acá le tendría que haber hecho un por y haber duplicado la otra flor púrpura para que sea igual acá arriba, ¿sí? Pero bueno, se entiende la idea. Saque los gametos. Y lo tengo que volcar a una nueva tabla de Punnett, porque acá los gametos me cambiaron, ya me variaron, no son líneas puras. Bien. Lo dejamos acá, que se nos va a cortar en un minuto y quiero seguir un poquito más. ¿Ok? Así que les pido que se vuelvan a unir, por favor, ¿ok? Sí. Dale, perfecto. Bien, continuamos entonces. Nos quedamos en los gametos para ubicar la filial 2. Tenemos que hacer el mismo cuadrado de Punnett que hicimos antes, ¿sí? Tenemos la generación 2, pero en este caso tenemos que ubicar los alelos que nos habían resultado de la generación 1. Como se está cruzando una flor de la generación 1 y tenían un gameto dominante y un gameto recesivo, los ubico, ¿no? Ubico un gameto dominante y un gameto recesivo. Pero lo estoy cruzando con otra planta que es igual, ¿sí? Es su hermana de la filial 1. Entonces tengo los mismos gametos.
uno dominante y uno recesivo. Lo ubico en esta columna, ¿sí? Como si yo estuviera ubicando los gametos del papá y de la mamá, o del papá y de la mamá, es lo mismo. ¿Okay? En este caso da igual. Bien, y hago las combinaciones posibles. Para este cuadrante de acá, tengo que tomar en cuenta este alelo y este alelo, o sea, una A mayúscula y una A mayúscula, ¿sí? Para este que está acá al lado, tengo que tomar en cuenta este alelo y este alelo, o sea, una A mayúscula con una A minúscula. Para este alelo de acá abajo, para este cuadrante, tengo que tomar en cuenta este alelo y este alelo, o sea, una A minúscula y una A mayúscula. Pero, ¿qué pasa? La mayúscula siempre va adelante, entonces anoto A mayúscula de este alelo y A minúscula de este alelo. Ahora, en este cuadrante de acá, tengo este alelo de acá y este alelo de acá. O sea, un alelo minúscula con un alelo minúscula. Las anoto las dos. Y ya no tengo más cuadrantes para combinar, ¿sí? Entonces, ahora lo único que me importa es esto que está acá, ¿sí? El resultado. Entonces, yo miro lo siguiente. Fenotípicamente hablando, o sea, lo que yo observo son 3 cuadrantes que tienen flores púrpura, ¿no? Porque yo analizo y digo, acá hay una A mayúscula, acá hay una A mayúscula, acá hay una A mayúscula, por lo menos. Entonces, en esos 3 cuadrantes sé que voy a obtener flores púrpura, porque tengo el alelo dominante. Bien. O sea, 3 flores púrpura. Y el que me queda, flor blanca. Ahora, si yo lo tengo que llevar a porcentaje, digo, de los 3 cuadrantes representan 75%, ¿no? 25 más 25, 50, más 25, 75. O sea, un 75% de flores púrpura, o sea, un 75% de que sean dominantes. Y un 25% me queda, este de acá, para las recesivas, o flores blancas. Eso es en cuanto a su fenotipo. Ahora voy a su genotipo, a los genes. Y ahí digo, ¿cuántos cuadrantes de los que tengo acá es homocigota dominante? Uno solo, ¿verdad? Este que está acá. Este es homocigota dominante. A mayúscula, A mayúscula. Uno solo. O sea, 25%. ¿Sí? Un A mayúscula, o sea, homocigota dominante, 25%. Ahora, si yo miro el homocigota recesivo, me pasa lo mismo. Es este que está acá blanco. Uno solo tengo. Un homocigota recesivo, A minúscula, o sea, el 25%. Ahora, ¿qué pasa con los heterocigotas? ¿Cuántos cuadrados o cuadrantes tengo de organismos heterocigotas? 2, ¿no? Me quedan 2. Bien. Este de acá y este de acá, ¿no? 2 son heterocigota, o sea, una A mayúscula y una A minúscula. Entonces, si yo sumo 25 de uno y 25% del otro, 50% de organismos heterocigota. Esto hay que anotarlo cada vez que hacemos el cuadrado de Punnett. Al lado hay que pasarlo en limpio, ¿sí? Entonces se anota la parte genotípica y la parte fenotípica. Bien, ¿qué significa esto? Estos porcentajes de acá genotípicos y estos porcentajes de acá fenotípicos me van a dar una idea de cuántos organismos yo voy a obtener, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio habíamos dicho que Mendel en la filial 2 obtenía organismos dominantes y organismos recesivos? En este caso iba a obtener flores púrpura y flores blancas. El cuadrado de Punnett me sirve para saber en qué porcentaje es más probable que yo las obtenga, estas flores blancas y flores púrpura. O sea, claramente, como tengo un 75% de obtener flores púrpura, la gran mayoría van a ser flores púrpura. Pero tengo un 25% de que nazcan o salgan flores blancas, ¿sí?
Si nos fijamos en el cuadrado de Punnett de la filial 1, no había ningún porcentaje de que salgan flores blancas. O sea, iban a salir todas púrpura. No hay chance de que salgan flores blancas. Pero ya en la filial 2 tengo una leve chance. Es menos, sí, es solo el 25%, pero está ahí, ¿ok? Y de hecho fue lo que le pasó a Mendel. A Mendel le aparecieron flores púrpura y le aparecieron flores blancas. Le dijo, ¿cómo puede ser esto? Bueno, gracias a la tabla de Punnett se evidencia bien claro, de forma concisa, que tenemos una opción de tener flores púrpura y una opción de flores blancas. Es cierto, la opción de tener flores blancas es mínima, pero está ahí. A diferencia de la filial 1, es un 25%. ¿Sí? Lo mismo sucede con el color de ojos o con el color de pelo. Si yo me hiciera el cuadrado de Punnett a mis genes, ¿sí? Yo obtendría, en el caso de que mis papás sean heterocigotas, que existe un 25% de, por ejemplo, vamos a hacer el de color de ojos, ¿no? Mi mamá tiene color de ojos marrón, homocigota dominante. Se une con mi papá que tiene color de ojos verde, homocigota recesivo. Y me originan a mí y a mi hermano, que somos heterocigotas. Nos vamos a expresar con el color de ojos marrones de mi mamá. Ahora, si yo me uno a un compañero, ¿no? Me caso y me uno a un compañero que tiene color de ojos verdes, ¿sí? Ahí entran más probabilidades de obtener color de ojos verdes. O me uno a un compañero directamente que le pasó lo mismo que a mí, que su papá tenía ojos verdes y su mamá tenía color de ojos marrones, ¿sí? Y hago mi filial 2, si yo tengo 4 hijos, vamos a suponer así, 3 van a salir con color de ojos marrones, que son los dominantes, pero uno es probable que salga con color de ojos verde, un 25%. Ahora, no es tan sencillo y tan fácil, no es que siempre si tengo 4 hijos, uno sí o sí tiene que salir con color de ojos verde y los otros con color de ojos marrón. No es tampoco así. Esto es azaroso, los genes se unen y se expresan por el azar puro, ¿sí? Puede ser que los 4 hijos me salgan de color de ojos marrón, ¿sí? Porque la muestra, los 4 hijos, es un número muy bajo. Pero si yo lo hago en grandes cantidades, como lo hizo Mendel, ¿sí? Se va a ver bien claro la diferencia de porcentaje, ¿sí? Miren esto, voy un poco para abajo. Este es otro ejemplo, ahora lo vemos. Pero acá lo dice, ¿no? En la segunda serie de experimentos, o sea, en la filial 2, Mendel cruzó plantas de guisantes que... No, esto es otra parte, perdón, me equivoqué yo. Fíjense con la cantidad de semillas que trabaja Mendel, o con la cantidad de flores. Habla de 500 plantas, o 300, o 1000. Es una muestra muy grande de cantidad. Entonces ahí se evidencia bien clarito el tema del porcentaje. ¿Alguna duda de esto de acá arriba? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? Bueno, bien. Vemos el ejemplo de acá abajo. Y lo vamos a tener que dejar por acá. Ok. En el ejemplo de acá abajo se pone en juego 2 colores de flores también. El color rojo y el color blanco. Se va a utilizar la letra R para representar los alelos. Simplemente porque se puede. Porque se podía haber puesto una Z, una M o una B corta. ¿Sí? Cualquiera. Acá se decidió poner una R. Entonces, el color rojo de la flor, ¿sí? Representa mi color dominante, va a ser 2R mayúscula, porque es mi línea pura. Las líneas puras siempre son homocigotas, dominantes o recesivos. Entonces, la flor roja de líneas puras va a ser homocigota dominante. R mayúscula, R mayúscula. Obtengo los gametos de ahí, una R mayúscula. La uno con una flor blanca. La flor blanca es recesiva
Y la única opción por la cual se pueden expresar las flores blancas es con dos R minúscula, o sea, R minúscula, R minúscula. Si yo extraigo esos gametos, voy a obtener R minúscula. Los vuelco en cuadrado de Punnett. En horizontal pongo los alelos de la flor de color rojo. R mayúscula, R mayúscula. Y en el vertical de la tabla de Punnett, vuelco los alelos de la flor blanca. R minúscula, R minúscula. Y hago las combinaciones. Acá les tengo que aclarar que para el dibujo, cada vez que habla de un organismo heterocigota, la dibuja de color rosa. No es correcto eso, pero la verdad es que no encontré otra imagen que esté clarita y se exprese bien. Pero la realidad es que en vez de rosa, tendría que haber sido color rojo, ¿sí? Porque no saldrían rosas las flores, saldrían de color rojo. Pero bueno, hago las combinaciones en este cuadrante, R mayúscula con R minúscula, ¿sí? Heterocigota. Para este cuadrante de acá, R mayúscula con R minúscula, heterocigota. Para este cuadrante de acá, R mayúscula, R minúscula, heterocigota. Para este cuadrante de acá, R mayúscula, R minúscula, heterocigota. El 100% de las combinaciones fue heterocigota, ¿sí? O sea, R mayúscula, R minúscula. Bien, o sea que el 100% va a salir de color rojo. Acá dice rosa, pero recordemos que es color rojo. Ok, esa es la filial 1. Ahora, voy a unir dos flores de la filial 1, ¿sí? O sea, dos flores rojas, que acá está dibujada en color rosa. Pero bueno. Entonces, sabemos que las dos son heterocigotas, porque eso nos dijo el cuadrado de Punnett de la filial 1. Entonces, saco los gametos. Para una de las flores voy a tener dos gametos, R mayúscula y R minúscula. Para la otra flor voy a tener dos gametos, R mayúscula y R minúscula, porque obviamente las dos son heterocigotas. Las vuelco al cuadrado de Punnett. Para esta flor que está acá al principio lo vuelco arriba, R mayúscula, R minúscula. Para esta flor que está acá lo vuelco en vertical, R mayúscula, R minúscula. Y comienzo a combinar, ¿sí? Para la filial 2, en este cuadrante combino R mayúscula con R minúscula. Bien, me da un homocigota dominante, 2R mayúscula. Voy a este cuadrante de acá y me da 1, esta R minúscula con esta R mayúscula, ¿sí? Entonces, combino y me da un heterocigota, una R mayúscula con una R minúscula. Heterocigota. Ahora, voy acá abajo, ¿sí? 1, esta R de acá mayúscula con esta R minúscula. Obtengo un heterocigota. Voy acá abajo, 1, la R minúscula con la R minúscula, obtengo un homocigota recesivo, 2R minúscula. Bien, y ya no tengo más combinaciones para hacer. Ya hice todas las que pude hacer. Perfecto. Entonces lo traduzco. Si tengo que traducir en los genes, digo, un solo cuadrante tiene homocigota dominante, 2R mayúscula, o sea, solamente un 25%. Dos cuadrantes tienen organismos heterocigotas, o sea, R mayúscula, R minúscula, son dos cuadrantes, ¿sí? O sea, 25 de este y 25 de este, 50% en total. 50% son organismos heterocigotas. Y después me queda un cuadrante solo, que es el de color blanco, ¿sí? Que es el único que tiene un alelo para esa característica, un porcentaje de 25% de homocigota recesivo, ¿sí? R minúscula, R minúscula. Entonces, es la única combinación que tengo. Eso es en cuanto a sus genes. Ahora, si yo voy en cuanto a lo que yo veo, a su fenotipo, digo, tengo una sola flor blanca, un 25% de que sea recesivo, pero tengo un 75%, este cuadrante, este y este, de que sean flores rojas. Recordemos que acá está dibujado con rosa, pero en realidad tendría que haber puesto color rojo, ¿sí?
Entonces, tengo un 75% de probabilidades de que salgan los genes dominantes o sean color rojo. ¿Sí? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Algo para que no haya quedado claro? No. ¿No? No en el aula bien. Orne, bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Palo, ¿se entendió? Todas entendimos, ¿no? Sí. Bien, buenísimo. Si yo el día de mañana en un trabajo práctico les digo que tenemos que realizar la filial 1 y la filial 2 de determinado organismo, ¿no? Espero que todos lo hagamos excelente, ¿sí? Bien. Solo vemos este párrafo, ¿sí? Porque claro, Mendel hizo todo esto, obviamente que esto se realiza para cada característica, ¿sí? Acá estamos analizando el color de la flor, pero si tuviéramos que analizar el alto de la flor, tendríamos que hacer lo mismo. Y si tenemos que analizar si la semilla es rugosa o si es lisa, hacemos lo mismo. Y si tenemos que analizar el color de la semilla, hacemos lo mismo, ¿sí? Mendel lo hizo para cada una de las características que antes habíamos visto en la imagen acá arriba, ¿sí? Vuelvo para arriba. Para cada una de estas características, Mendel hizo lo mismo, ¿sí? Y en todas comprobó igual. Y eso es lo que se mantiene, porque hoy por hoy los genetistas lo siguen utilizando, se sigue usando, por eso se explica en la escuela, para determinar las probabilidades, ¿ok? Así que tengan eso en cuenta, que es para una sola característica, pero cuando yo cambio de característica tengo que volver a hacer otro cuadrado de Punnett porque no estoy hablando de lo mismo, ¿sí? Por lo general, y una ayuda, súper ayuda, todos los ejercicios de Punnett arrancan igual, ¿sí? Todos arrancan así. Después se pueden complejizar o no. Lo que cambia es la letra de los alelos y la característica que se está analizando. Pero ¿qué pasa? Como Mendel no se contentaba con esto que hizo, porque él quería seguir buscando información, empezó a combinar dos características diferentes. Ya no era una sola, el color de la flor, por ejemplo. Entonces empezó a combinar dos. Por ejemplo, al trabajar con semillas, no solamente trabajaba con si la semilla es verde o es amarilla, sino que empezó a trabajar, por ejemplo, semillas verdes y rugosas, y por otro lado semillas amarillas y redondas. Ya tengo dos características en juego, el color de la semilla y la rugosidad de esa semilla. ¿Ok? Por ende, al realizar el cuadrado de Punnett se complica un poco más. No lo vamos a ver hoy, pero nos quedamos con esa idea y les muestro cómo es la combinación. ¿Ok? Es loquísima, parece que es un montón, pero es exactamente lo mismo que acabamos de hacer hoy. La única diferencia es, acá estamos hablando de semillas, nosotros lo hicimos con flores. Nosotros teníamos una sola característica, acá tenemos dos. Entonces eso va a modificar los alelos, ¿sí? Pero es lo único, es la única opción, ¿sí? Después es exactamente igual a lo que hicimos nosotros, ¿ok? Igual esto lo vemos la clase que viene, ¿sí? Y lo vamos a dejar acá. Obviamente que cuanto más características tengamos, más grande es nuestro cuadrado de Punnett, ¿no? Pero bueno. Bien, lo dejamos por acá. Vuelvo a preguntar una vez más, y perdón por ser tan densa, pero ¿tienen alguna pregunta, alguna duda y algo que no haya quedado ahí más o menos? No. Bien, buenísimo. No. Después de que terminemos de ver esta parte de las combinaciones genéticas, no nos queda mucho más, nos queda un poquitito más de genética y ya terminamos la unidad 1, ¿sí? Como hasta ahora solamente hicimos un trabajo práctico, a partir de hoy voy a subir otro. Este que voy a subir tiene que ver con mitosis y meiosis, ¿sí? Que es un tema que ya vimos. Quiero que todos y todas pongan su creatividad al máximo, ¿ok? O sea, va a ser un trabajo creativo.
quiero buenas fotos, quiero inspiración, ¿ok? Acá se deja de lado el escrito y se deja de lado lo digital, lo tenemos que hacer en papel. Ya se van a enterar, ¿ok? Lo voy a subir y la clase que viene lo explico, si es que hace falta, ¿sí? Bien, porque así vamos teniendo más cantidad de notas para la segunda evaluación del bimestre. Bueno, no sé si alguno de acá me debe trabajo, saben que lo pueden mandar cuando quieran, y saben que tienen toda esta información en la unidad, en el video que voy a subir ahora a YouTube, que ya voy a estar subiendo, y también me pueden escribir siempre que necesiten, ¿sí?